Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y nos ayude en cada uno de nuestros proyectos y en cada uno de nuestros días. Hoy traemos una reflexión que nos va a ayudar a entender el querer de Dios, que nos va a ayudar a separar el trigo de la cizaña y a ser más selectivos con las personas que nos rodean. La reflexión del día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 1 y siguiente. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y toma una toalla, se la ciñó, luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, éste le dice: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía bien quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Esta reflexión la vamos a hacer en dos partes, para ir desmenuzando y discerniendo muy bien lo que este contexto de la cena del Señor nos dice. La primera parte la tomaremos del versículo 1 al versículo 5. Y notamos que en la primera parte nos habla de que Jesús está reunido en una mesa, de que Jesús está compartiendo una cena con sus discípulos, que ya habían dejado de ser sus discípulos hace mucho rato, porque Jesús ya los consideraba parte de su familia, ya los consideraba amigos. No eran para Jesús personas extrañas. Jesús estaba comiendo con su círculo más íntimo de amistad. Estaba comiendo con las personas con las cuales compartía todo, con las personas que lo habían visto hacer una cantidad innumerable de milagros y de portentos. Estaba ahí cenando. Y dice el Evangelio que durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregarlo. Judas era uno de los 12 discípulos. Judas había estado desde el principio con Jesús y había visto de todo. Había visto todo lo que Jesús había hecho. La multiplicación de los panes, sanaciones de enfermos, había visto cómo Jesús había expulsado demonios, había escuchado sermones de Jesús por doquier. Y ahí estaba Judas, en medio de esa cena. Pues claro, porque era uno de los íntimos de Jesús. Pero Judas
se había acercado a Jesús con un propósito personal. Y no era de amarlo, no era el de compartir los sueños y las aspiraciones de Jesús. No, el propósito de Judas era totalmente egoísta. Era el de beneficiarse de lo que Jesús podría darle, de lo que Jesús le tenía preparado. Pero como ya Jesús estaba anunciando de que su hora había llegado, de que era necesario que pasara por la muerte, Judas ya estaba viendo que Jesús no le iba a servir de mucho por mucho tiempo. Por eso toma la decisión de entregarlo. Toma la decisión de vender a Jesús al mejor postor. Y cuántas personas hoy en día están a nuestro alrededor, son parte de nuestro círculo íntimo de amistades y están a nuestro lado simplemente con un propósito egoísta de beneficiarse, con un propósito egoísta de lucrarse por parte de nuestra amistad. ¿Cuántas de esas amistades nos han vendido una y otra vez al mejor postor? Sabía bien Judas dónde iba a estar Jesús esa noche. Por eso llevó a la guardia de los fariseos para que lo apresaran y él pudiese cobrar ese acuerdo monetario. ¿Cuántas de las personas que nos rodean sabe cuál es el momento más débil? ¿Sabe cuándo nos pueden pedir plata prestada que nunca nos van a pagar? ¿Sabe cuándo nos tienen que invitar unas chelas o unas cervezas para que terminemos siendo unos Paganini y pagándole la pea a ellos? ¿Cuántas falsas amistades nos rodean hoy en día? ¿Cuántas de esas personas que hacen parte de nuestro círculo íntimo de amistades o quizás de familiares son los que nos entregan al mejor postor? Son los que nos venden al mejor postor. ¿Cuántas de esas amistades han sido piedra de tropiezo para que nosotros caigamos una y otra vez en el pecado? ¿Cuántas de esas amistades nos han susurrado al oído cosas que no convienen a un hijo de Dios? ¿Cuántas veces esas falsas amistades nos han susurrado al oído como que le seamos infiel a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Cuántas de esos Judas nos rodean hoy a nosotros? Hoy el Evangelio nos muestra cómo Jesús, aún sabiendo lo que Judas iba a hacer, decidió cenar con él. Decidió compartir la cena de la Pascua con Judas. Y era porque Jesucristo sabía que esa era la última vez que Judas lo iba a traicionar. Que esa era la última vez que Judas le iba a fallar. Pero tú y yo, hermano, ¿cuántas veces vamos a seguir permitiendo que los Judas que están a nuestro alrededor nos sigan vendiendo al mejor postor? Nos sigan traicionando una y otra vez para luego burlarse de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tener amistades o amigos que lo único que hacen es aprovecharse de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo la oveja que se vende al mejor postor? ¿Cuándo va a ser el punto final de que decidamos apartarnos de esas falsas amistades? ¿Cuándo va a ser la última vez que Judas nos va a seguir vendiendo al demonio para lucrarse él? Es hora de que tú y yo, hermano, despertemos de este adormecimiento en que estamos y comencemos a sacar a Judas de nuestra vida y comencemos a alejarnos de Judas para que podamos alcanzar en plenitud lo que Dios nos tiene preparado. ¿Fue necesario el actuar de Judas en el propósito de Dios? Sí. Es necesario que tú y yo nos demos cuenta quiénes son los falsos amigos y quiénes son esos Judas que simplemente están a nuestro alrededor por un sentimiento egoísta,
porque simplemente lo que hacen es lucrarse de nuestra amistad y de nuestra buena fe. Pues querido hermano, este evangelio hoy está puesto para que hagamos un stop en el camino, hagamos un pare y coloquemos un punto y final a esos Judas que nos han rodeado durante tantos años, a esas falsas amistades que lo único que han hecho es corroer nuestro espíritu y hacernos perder la gracia que por derecho al bautismo tenemos, y es la gracia de ser hijos de Dios. Es de vital importancia en nuestra vida cristiana que apartemos de nosotros a Judas. Es de vital importancia que en nuestra vida cristiana tengamos el discernimiento de entender qué amistades nos conviene y cuáles no. Así sea mucho el sentimentalismo que nos une a ella, es importante colocarles un punto final y comenzar a mirar hacia otro lado y permitir que Judas se quede en el pasado, porque tú y yo estamos llamados a vivir un presente donde Judas no está, donde esa amistad que te vende al mejor pastor, donde esa amistad que lo único que ha hecho es traicionarte porque te vende al demonio, ya no está. Delante de ti está preparada la gracia y la gran misericordia abundante, pero es necesario que renunciemos a las falsas amistades y a los Judas que han estado como unas sanguijuelas absorbiéndonos la gracia espiritual. Punto y final, hoy deberíamos decir a esos Judas que no traen nada bueno y lo único que traen a nuestra vida es la toma de malas decisiones y situaciones dolorosas y situaciones pecaminosas. Es importante que identifiquemos quién conviene y quién no conviene en nuestra vida y alejarnos de ella. Porque Cristo, al igual que Lázaro, quiere levantarnos de la muerte y hacer de nosotros nuevas criaturas y hacer de nosotros unos nuevos hijos, unos nuevos hombres. Pero es necesario que Judas se quede en nuestro pasado y que no haga parte de nuestro círculo íntimo de amistades. Cambia el foco, cambia la dirección, querido hermano, porque no vamos avanzando. Y no avanzaremos siempre y cuando Judas esté vendiéndonos al mejor postor. Es hora de poner un punto final a esas falsas amistades que no convienen, a esas falsas amistades que lo único que hace es que nos caigamos una y otra vez en la misma situación pecaminosa. Querido hermano, el Señor es grande y su misericordia es infinita. Así que levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande, hoy es un día hermoso. Colócate la mejor pinta, échate la mejor colonia, maquíllate hermosa, porque hoy es un día bendecido por Dios.